Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este tercer encuentro del Seminario Derecho, Política y Sociedad en el Mundo Contemporáneo, que tenemos la suerte de organizar desde la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, particularmente desde su Instituto de Investigación. Agradezco aquí a Juan Bautista González Saborido, que es el coordinador del seminario, con el cual trabajamos conjuntamente, en este ya el quinto año en el cual venimos desarrollando actividades. Y en este tercer encuentro en particular, bueno, muy agradecidos de la presencia, que haya aceptado participar con nosotros, de Sonia Rodríguez García, quien va a exponer un título para nada original, Una modernidad católica, ética, política y religión en Charles Taylor. Agradecemos a Sonia y agradecemos al profesor Esteban Amador, que va a hacer las funciones de comentador. Va a iniciar el diálogo con la expositora. En este punto, que muy brevemente quería comentarles que Sonia es licenciada y doctora en filosofía, es magíster en ciencias de las religiones por la Universidad Complutense de Madrid, doctora por la UNED. Su tesis doctoral se tituló Ética, Política y Religión en Charles Taylor, buscando significados y reencantando el mundo, bajo la dirección de Javier Muguerza y Javier San Martín. Es profesora del Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política de la UNED, y se desempeña en asignaturas vinculadas a la filosofía de religión en el grado, a nivel de maestría y en el programa de doctorado. Sus publicaciones más recientes son Buscando significados, Reencantando el mundo, Ética, Política y Religión en Charles Taylor, la que fue a su tesis doctoral, o parte de la que fue a su tesis doctoral, del 2020, y la selección, traducción y una introducción a los textos de Charles Taylor, compilados en la edición El futuro del pasado religioso, editado por Trota en el 2021. Sus investigaciones se centran en la filosofía de la religión, la antropología filosófica, la filosofía moral y la filosofía política. Y Esteban Amador, nuestro comentador, es docente e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional. Su principal área de trabajo es la filosofía política moderna. Se ha especializado en el pensamiento de Eric Feigelin, de quien ha traducido al español dos obras, El asesinato de Dios y otros escritos políticos, del 2011, y La guerra y la gracia, escritos sobre Nietzsche, del 2014, ambos publicados por la editorial Hydra. Bueno, sin más, y con esta presentación, recordándole a los asistentes que vamos a hacer como es habitual, vamos a escuchar la exposición de Sonia en ese orden, luego va a hacer los primeros comentarios y preguntas Esteban, y a partir de ese momento abrimos las consultas y las preguntas que tengan para la expositora los asistentes. Sonia, todo tuyo. Muy bien, voy a compartir la pantalla y asegurarme de que se ve todo perfectamente, antes de nada, y me lo confirmáis, y ahí estamos, ¿no? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Quiero agradecer al Seminario de Derecho, Política y Sociedad en el Mundo Contemporáneo el que me hayan invitado a formar parte de este ciclo de talleres, de conferencias, seminarios, talleres y trabajos de texto, bueno, como preferáis considerarlos, ¿no? Pues, lo de la conferencia es como demasiado formal y riguroso. Y por supuesto quisiera agradecer a Guillermo Jensen, que es el que se puso en contacto conmigo y con el que he estado durante estos últimos meses en contacto en todo momento para que se pueda hacer posible esta jornada. Creo que también es una de las pocas consecuencias buenas de la pandemia, que nos ha permitido perfectamente ver cómo se puede colaborar y podemos hacer estos seminarios, internalizarlos sin demasiada dificultad. Y por supuesto también extiendo el agradecimiento a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad
Universidad de El Salvador, pues que tenga cabida este tipo de actividades que yo creo que son de una riqueza increíble e inmensa y que además permiten en todo momento el diálogo interdisciplinar, que es absolutamente fundamental. Además, para mí, y esto voy a contar algo que Guillermo no sabe, para mí es un motivo de reconciliación, porque yo estuve en la Universidad de Lanús en Buenos Aires en el 2012, dando una comunicación dentro de, si no recuerdo mal, el quinto congreso de filosofía, o quinto congreso iberoamericano de filosofía política, y entonces llevé una comunicación de Taylor en la que intentaba un poco desarticular la imagen que se había quedado de Taylor como vinculado al comunitarismo, y yo fui allí con toda mi ilusión, siendo becaria, todavía estaba en esas investigaciones predoctorales, y hice allí todo lo que pude con una gran ilusión, y al final de todo solo una persona me preguntó, y solo hubo una pregunta dirigida a mí, y la persona que me preguntó que a qué venía recuperar a Taylor ahora, que se había quedado ya obsoleto en la década de los 90 y que no tenía ningún sentido. A lo que yo buenamente dije, pues es que es el autor al que dedico la tesis doctoral, o sea, digo, en España no se le conoce tanto. Y me quedé así un poco con la idea de que en Argentina Taylor no gustaba o no se le conocía o ya se había quedado así superado, así que desde Argentina se contacte conmigo para volver a recuperar a Taylor, y textos ya más recientes, todavía más recientes de Taylor que el que yo en aquel momento expuse, pues es un motivo de gran alegría para mí, y que estoy muy contenta de poder participar hoy aquí con vosotros. Bueno, no me entretengo y me voy directa a la exposición. Quisiera empezar, y esto es creo que muy importante, ubicando el texto que se os ha cedido, que se os ha pasado para lectura, y ubicándolo dentro de la obra de Taylor, porque es una cuestión bastante importante entender el contexto dentro de la filosofía del autor. Entonces, fijaros, os pongo ahí una modernidad católica y entre paréntesis, entre interrogantes, 4 fechas: 1996, 1999, 2011, 2021. Claro, porque si estamos hablando de una modernidad católica, quizás lo primero es preguntarnos desde qué contexto lo estamos haciendo, ¿no? Y fijaros, el texto sale publicado por primera vez en 1999. Es una publicación independiente que tiene su origen en una conferencia que Taylor da en 1996. Entonces, inicialmente la conferencia la da en el 96, a primeros, en enero del 96, y luego sale publicada en 1999. ¿Qué ocurre con Taylor en 1999? Pues fijaros, en 1989 y en 1991 salen publicados Las fuentes del yo y La ética de la autenticidad, que son los 2 libros que le lanzan a nivel internacional y que le dan reconocimiento a nivel internacional. Todo el mundo alaba la extensión y la gran capacidad que tiene Taylor de realizar una historia de la modernidad y de la identidad moderna de las fuentes del yo. En 1991, cuando sale publicada La ética de la autenticidad, se considera como el epílogo de las fuentes del yo, y se considera que es como su propuesta ética, lo es, de hecho, la propuesta ética, las consecuencias de esa narrativa que ha establecido previamente. Y en 1993 sale este texto, que es El multiculturalismo, la política del reconocimiento, que se edita junto, el texto de Taylor se edita junto a un texto de Appiah, otro de Habermas, y con los comentarios de Walther, Rockefeller y Susan Wolf. Este es el libro, este es el texto y el libro que se convierte en paradigmático precisamente dentro de la década de los 90, en esa controversia, en esa discusión entre liberalismo y comunitarismo, ¿no? Entonces, cuando en 1996 Taylor ofrece esta conferencia, está en un momento de máximo exposición. Todo el mundo tiene asociado y tiene vinculado a Taylor dentro del ámbito de la filosofía moral y política. Y de repente, y bueno, además en esos años, él publica otros 2 libros que son recopilaciones de artículos anteriores, porque lo que sorprende es que frente a estas obras que más o menos se conocen, lo que no se conoce es todo el previo que hay. Y es que hay una gran producción filosófica anterior que es en gran parte ignorada, no en el ámbito canadiense, no en el ámbito norteamericano, tampoco en Francia, que se le conoce también bastante bien, pero por ejemplo de los libros que estáis viendo en la primera fila, salvo Hegel y la sociedad moderna, que es una versión breve de Hegel, el resto de los libros ni siquiera han sido traducidos. Entonces, bueno, pues tenemos toda una gran producción filosófica precedente, previa, que es totalmente desconocida. Tenemos ese momento en el que Taylor alcanza gran notoriedad en la década de los 90, vinculado al debate entre liberalismo y comunitarismo y como consecuencia de las fuentes del yo.
En el 96 da esta conferencia, en el 99 sale esta publicación y la publicación pasa totalmente desapercibida. Totalmente. Pese a que ese mismo año, en 1999, Taylor está dando las conferencias Gifford y está haciendo una revisión de William James que justo un siglo antes había dado las conferencias Gifford y de donde había salido el texto paradigmático, el texto de las variedades de la experiencia religiosa. Como consecuencia de las conferencias Gifford salen 3 publicaciones que ya sí se conocen y que empiezan a dar una nueva perspectiva de Taylor. Son las variedades de la religión hoy, del 2002, imaginarios sociales modernos en el 2004 y finalmente en el 2007 la era secular. Con la era secular se alcanza un nuevo hito. Todo el mundo equipara y vincula las fuentes del yo del 89 a la era secular. Son sus 2 grandes obras, sus 2 grandes narrativas, donde se compila absolutamente todo su pensamiento, ¿no? En el 2007, como consecuencia y vinculada a la publicación de la era secular, recibe el premio Templeton, al año siguiente el Kyoto Awards y a partir de ahí es una sucesión de premios y un constante reconocimiento que hacen que se sitúe a Taylor dentro de los filósofos que estudian los procesos de secularización vinculados también a la sociología de la religión, ¿no? Curiosamente, en el 2011 Taylor vuelve a hacer una recopilación de artículos. De nuevo, hace una compilación de artículos previamente publicados que han pasado desapercibidos y que él considera que son fundamentales. Esa publicación se llama Dilemas y Conexiones, tiene 3 partes, pero la tercera parte es más de la mitad del libro. Están muy descompensadas esas partes. Y la tercera parte se titula Temas de la era secular. Son las exploraciones, son los análisis vinculados a la era secular. Y curiosamente, el primer texto con el que inicia estos temas de la era secular es nuevamente Una modernidad católica. Justo en este mismo año coincide que sale publicado El poder de la religión en la esfera pública, junto con Habermas, nueva discusión junto con Habermas, y Laicidad y libertad de conciencia con Jocelyn McClure, es una publicación asociada a Quebec y a las prácticas de acomodamiento razonable que se llevan a cabo en Quebec, que son justamente las consecuencias políticas de su modo de entender la secularización. Y luego aún nos ha ido regalando alguna obra más en la que vuelve otra vez a retroceder y a intentar recuperar las bases filosóficas de esas primeras obras de la década de los 70 y de los 80 que son tan poco conocidas. Entonces, ¿qué ocurre con una modernidad católica? Una modernidad católica, yo siempre digo que es un texto bisagra, porque es el que va precisamente y el que tiende el puente desde las fuentes del yo hasta la era secular. Pero todavía más sorprendente es los paralelismos que guarda con la ética de la autenticidad. En realidad estas 4 obras tienen un mismo objetivo, una misma metodología y un mismo resultado. El objetivo es desarticular lo que él denomina una historia de sustracción, y luego lo explico. La metodología es a través de un análisis detallado, minucioso de la modernidad, en el que se puedan ir analizando las diferentes líneas, y el resultado es una mejor narración, una mejor explicación que dé cuenta de la situación actual y que nos permita comprender la situación actual. Os voy a señalar otro paralelismo, porque creo que a vosotros os puede interesar especialmente, que es esta conexión que existe entre el multiculturalismo y la política de la diferencia, y el poder de la religión en la esfera pública. Los dos son las consecuencias políticas. En un lado es la consecuencia política de la forma de comprender la identidad moderna, y en el otro es la consecuencia política del modo de entender la secularidad y el proceso de secularización y la laicidad, el ideal de la laicidad. Y en los dos casos tenemos el debate con Habermas, que los debates con Habermas se han vuelto totalmente, entre Habermas y Taylor, se han vuelto totalmente paradigmáticos porque parten de presupuestos diferentes y sin embargo hacen análisis muy similares y luego al final pues las teorías tienen sutiles diferencias pero que son muy significativas, ¿no? Pero nos vamos al texto, Una modernidad católica. Entonces tenemos esa conferencia de 1996, publicada por primera vez en 1999, recogida en Dilemas y Conexiones en el 2011 y ahora, el 2021, que lo que tenéis es la traducción de esa tercera parte de Dilemas y Conexiones, es esa traducción que ha salido en Trota, que ve bajo el título del futuro del pasado religioso, que es el ensayo más extenso de los que ahí se recuperan, ¿no? Y que efectivamente pues, inicia con una modernidad católica y es el texto que está en estos momentos disponible y que vamos a trabajar en el seminario.
Como entiendo que el texto se ha leído y que no merece la pena tampoco pararme demasiado en el análisis y en la exposición detallada del texto, lo que sí quiero hacer es ese análisis de la estructura del texto y de cuál es ese objetivo del que quiere hacer Taylor, la metodología, y cuál es el resultado, ¿vale? Pero creo que es importante tener en cuenta también cuál es la peculiaridad, la curiosidad del texto, porque dentro de toda la obra de Taylor es un texto muy, muy, muy curioso y muy peculiar. No hay otro igual en toda su obra. Y tiene que ver precisamente por la condición y por la circunstancia que motiva la conferencia. Como decía, la conferencia la da en enero de 1996 y es la conferencia que da con motivo de la concesión del premio Marianista en la Universidad de Dayton. Por lo tanto, está dirigido a un auditorio cristiano y esto es una novedad frente a un Taylor que escribe normalmente para filósofos. De repente se encuentra dentro de un auditorio cristiano. Y él mismo dice que agradece a la universidad que le den la oportunidad de plantear los mismos temas que han estado siempre en el centro de su preocupación, pero de hacerlo con un enfoque diferente. Este enfoque diferente viene motivado precisamente por ese auditorio, porque él reconoce que, dada la naturaleza del discurso filosófico, debe persuadir a cualquier pensador honesto al margen del compromiso metafísico o religioso de cualquier compromiso personal que pueda asumir. Por lo tanto, está hablando de esa necesidad dentro del discurso filosófico de mantener a un margen cualquier tipo de creencia o presupuesto que no venga de un discurso puramente racional, por decirlo de algún modo, ¿no? Esto es lo que hace que en el texto se incorporen ciertas creencias religiosas. Se ve claramente cuando hay alusiones a la encarnación, a la redención, a la Trinidad, creencias que además son propias del cristianismo. No solo a estos conceptos, a estas creencias, sino que también a lo largo del texto va salpicando ciertas citas bíblicas sin ni siquiera referenciar de dónde vienen, que en la traducción yo preciso abajo en nota a pie de página de dónde salen esas citas, que sí que entre comillas, pero no precisa de dónde salen, y que a veces lo utiliza como casi como argumentos de autoridad. A pesar de ello, me gustaría defender que la argumentación sigue siendo secular. Y entre comillas es secular y al final de la exposición volvemos a ello si queréis. Porque aunque sí que incorpora estas son creencias que aparecen explicitadas, son compromisos personales del autor y sin embargo no son premisas de la argumentación. Por lo tanto, no invalidan en ningún caso el análisis que él realiza, simplemente es una explicitación de su condición como creyente, como cristiano. Bien, decía que, y vamos directamente al texto, decía que el objetivo es desarticular una historia de sustracción, ¿no? Casi toda la obra de Taylor se puede leer como una crítica y un ataque a esto que él denomina historias de sustracción. En este caso, la historia de sustracción que quiere desarticular es la teoría clásica de la secularización. Es esta teoría, es esta idea que ha introducido una ecuación proporcional de que a mayor ciencia, mayor progreso, mayor avance, menos religión. Y viene, por supuesto, como consecuencia, es la idea de que la secularización es consecuencia de los procesos de racionalización propios de la modernidad y que han afectado a múltiples esferas de la vida. Así, el crecimiento económico, la industrialización, la movilización social y geográfica, la urbanización, el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, son todo procesos de modernización que en un momento determinado se creyeron que iban a llevar al fin de la religión, a la eliminación de la religión. Bueno, para Taylor esta teoría clásica de la secularización es una historia de sustracción. ¿Por qué? Porque él considera que son explicaciones, narraciones, comprensiones, historias, que lo que hacen es eliminar un horizonte de significado, en este caso la religión, para dar como resultado, para obtener lo que consideran de alguna forma la esencia o la evidencia. Así considera que la teoría clásica de la secularización es una historia de sustracción porque lo que ha hecho es vincular todo lo que tiene que ver con el discurso religioso, con la creencia, como superstición, como cosa del pasado, que si nosotros eliminamos nos da la esencia del ser humano, nos da aquello que somos nosotros plenamente. Y eso que nosotros somos plenamente es seres racionales que no tienen creencias religiosas o que no van más allá de aquello que pueden conocer y que por lo tanto conlleva un cierto ateísmo. Entonces, para Taylor esta es una forma
incorrecta de ver las cosas, es una explicación reduccionista, que en vez de entender la evolución que ha ido teniendo la religión y las creencias religiosas a lo largo de la historia de la humanidad, lo que hace es vincular que esto es un horizonte de significado al que le resta legitimidad y valor, lo elimina y me queda la esencia, que sería puramente ateísmo. ¿Qué ocurre con esta teoría clásica de la secularización? Pues que la misma historia se ha encargado de falsearla. Si retrocedemos, esta teoría clásica de la secularización viene formulada desde Max Weber, cuando da la conferencia en 1917 de la ciencia como vocación y habla del desencantamiento del mundo moderno y establece que efectivamente esto va a llevar al fin de la religión. Pero luego tiene un momento hegemónico en la década de los 60, de los 70, con teóricos como Berger o Luhmann, que lo que hablan precisamente es de que la religión va a llegar a su fin, que no va a haber religión y que toda la sociedad tiende a la secularización y por lo tanto se va a eliminar las creencias religiosas y ya no van a jugar ningún papel ni van a tener ningún tipo de función. El caso es que la historia, como decía, se encarga de falsear esta teoría, porque lo que tenemos históricamente es que de repente empezamos a ver movimientos que implican o conllevan el resurgir de la religión, la radicalización de algunas formas religiosas e incluso, por supuesto, la eclosión de nuevas formas religiosas y de nuevas espiritualidades. Hasta el punto de que los mismos autores clásicos y paradigmáticos de la teoría de la secularización pues empiezan a cambiar sus tesis básicas y pues un Berger que había puesto en el dosel sagrado claramente el fin de la religión a finales de la década de la 90, ya casi inicio del 2000, comienza a hablar de la desecularización del mundo moderno. Y Luhmann empieza a reconsiderar que la secularización debe entenderse más que como eliminación de la religión, como pluralización religiosa, ¿no? A pesar de ello, para Taylor, en la modernidad sigue quedando de alguna forma esta teoría clásica de la secularización. Y lo ve y lo evidencia a través de toda una serie de facetas de la cultura y del pensamiento moderno que se esfuerzan en definir la fe cristiana y, entre paréntesis, fe cristiana porque está dirigido a un auditorio cristiano, pero en realidad está hablando de la religión, de toda la religión. Definir la fe cristiana como aquello que debe de ser superado, si es que queremos que el liberalismo, la ilustración y el humanismo prospere. Para Taylor el problema es que, pese a que la teoría clásica de la secularización ha caído, persisten gran parte de las ideas originarias de un modo subrepticio. Continúa de alguna forma pensándose que la religión o la creencia es un modo deficitario de razonamiento, que valores como los que propugna la fe cristiana son contrarios al liberalismo o al humanismo. De alguna forma sigue la idea de que la fe, la religión nos hace estrechos de miras, que nos hace que seamos propensos al fanatismo y al fundamentalismo, incluso a los intentos de imponer una única visión como la hegemónica, y con ello a la violencia y a nuevas formas de crueldad. Estas ideas, dice Taylor, siguen funcionando en la sociedad actual, aunque sea de forma subrepticia, aunque sea de una forma más o menos implícita. Y por ello es necesario repensar la modernidad, analizar la modernidad para ser capaz de diferenciar las diferentes líneas de desarrollos y las diferentes ideas que se están vinculando de forma incorrecta. ¿Lo hace como en esta ocasión? Bueno, pues lo que quiere hacer es un análisis de la modernidad para diferenciar lo que por un lado para él son auténticos desarrollos de un modo de vida basado en el Evangelio, de otra línea que surge de alguna forma de la primera, pero que nos llega justamente a lo contrario, a la negación de Dios, y yo añado entre paréntesis, en general de la trascendencia, de cualquier noción, de cualquier valor, de cualquier significado que se vincule a la trascendencia. Y lo hace analizando el humanismo secular exclusivo. ¿Por qué? Porque él considera que los motivos para la increencia, para la defensa del ateísmo o para la imposición de la secularización hasta la privatización y eliminación de la religión son más morales y espirituales que epistemológicos. De alguna forma, Max Weber lo que había mostrado con los procesos de racionalización era que la razón a nivel, la ciencia y la razón humana, entonces motivos científicos y epistemológicos, son los que nos van a llevar a la eliminación de la religión. Y Taylor lo que dice es que no,
que no son esos que se está viendo y que es evidente que esos no son los motivos que nos llevan a procesos de secularización, sino que más bien las reticencias vienen sentidas a nivel moral y espiritual. Y entonces lo que hace es analizar este humanismo, esta corriente humanista que es sobre la que se fundamenta la cultura moderna, para intentar diferenciar precisamente esas líneas que de alguna forma surgen la una de la otra. Y lo que hace es, y pongo entre paréntesis, añado humanismo y entre paréntesis pongo secular y exclusivo, porque vamos a ver en qué medida es secular y en qué medida es exclusivo. Entonces lo primero que hace es retroceder o recuperar la tesis de la afirmación de la vida corriente. Y esta es una parte de las fuentes del yo. Hay toda una parte de las fuentes del yo que está dedicada precisamente a la afirmación de la vida corriente. Para él, la afirmación de la vida corriente es un movimiento que viene generado por la Reforma Protestante y que caló y permeó en la sociedad y en la conciencia de una forma que no se podía esperar o que no era previsible o que probablemente para los reformadores no era previsible, ¿no? Al final, la afirmación de la vida corriente lo que hacía era rechazar las actividades supuestamente superiores y lo que introducía es una noción de igualitarismo, de igualdad en la vocación, del permiso de la vocación, de la forma de honrar a Dios atendiendo a la llamada, y que esto volcaba en procesos de producción y reproducción en el trabajo y en la familia, ¿no? Bueno, este igualitarismo y esta afirmación de la vida corriente lo que hace es, y lo que motiva y lo que propulsa es precisamente el discurso de los derechos humanos, la cultura de los derechos humanos, y también grandes y altos estándares de moralidad como son la benevolencia y la justicia universales. Esto es lo que Taylor denomina como la primacía práctica de la vida, o la primacía de la vida en un sentido práctico. La afirmación de la vida corriente lo que nos lleva es a la primacía de la vida en un sentido práctico, y es lo que propulsa y es lo que permite que lleguemos a altos estándares de moralidad como son la benevolencia y la justicia universal o el discurso de los derechos humanos. Bien, para Taylor este es uno de los grandísimos logros de la modernidad. Y dentro de este logro de la modernidad y dentro de esta valoración positiva de esta corriente, lo que hace es reconocer que solo fue posible gracias a que se produjo una ruptura con las estructuras y las creencias cristianas. Pero no porque fuese necesaria una ruptura con la fe cristiana para que se pudiese llevar esa extensión práctica del Evangelio, que lo considera así, ¿no? Dice, bueno, la benevolencia y la justicia universales en realidad es un ejemplo de la solidaridad práctica del Evangelio, pero llevada a su máxima expresión. Y no es el problema, no es que la religión, la fe cristiana tuviese que romperse para que efectivamente esto se pudiese ampliar y universalizar, sino lo que pone de manifiesto es que ninguna visión particular puede fundamentar esa universalidad. Por lo tanto, ni la religión, ni ningún otro, ni la religión cristiana, ni ninguna otra religión, ni ninguna otra metafísica, cosmovisión o ideología puede fundamentar los discursos de los derechos humanos, el discurso de la justicia o de la benevolencia universal, por el simple hecho de que cualquier visión siempre va a ser particular y no podrá fundamentar la universalidad que pretendemos alcanzar y conseguir. Esta es la vertiente positiva. El problema es, y esta es la amenaza y el problema, es que desde esta afirmación de la vida corriente se produce una revuelta inmanente. Esta revuelta inmanente está llevada a cabo por los humanistas, ateos, que lo que hacen es apropiarse del giro secular que se ha iniciado desde dentro de la Iglesia y dirigir las mismas críticas hacia ellos, haciendo ver que el problema es cualquier tipo de justificación que provenga o que pretenda venir o que pretenda asociarse de nociones vinculadas a la trascendencia. Así, lo que ve Taylor es que ese humanismo secular, que es positivo, se transforma en un humanismo exclusivo, porque la primacía de la vida en un sentido práctico se convierte en la primacía de la vida en un sentido metafísico, en la que se niega cualquier significado, valor o noción que esté vinculado a la trascendencia. Absolutamente todo debe de justificarse desde la inmanencia. Y esto es lo que dice Taylor, que esto es una gran amenaza. Esta ya no es ninguna versión positiva, sino que aquí es donde nos encontramos con un humanismo exclusivo, porque además es sofocante, asfixiante, porque no permite hablar de nada que esté más allá y pretende fundamentarlo todo desde aquí.
Y entonces Taylor analiza esta revuelta inmanente y se da cuenta de que la amenaza de este modo de comprender las cosas es que nobles ideales que están en el origen se vayan pervirtiendo y se deslicen hacia modos, hacia formas pervertidas de realización, hacia modos humillantes. Y entonces hace un análisis también de qué ocurre con la motivación y de cómo la motivación decae y cómo cuando intentamos explicar este igualitarismo, estos derechos humanos, esta benevolencia, esta justicia universal desde otros legitimarlos, fundamentarlos desde concepciones puramente inmanentistas, nos encontramos con que pueden acabar exactamente en lo mismo en lo que se rechazaba cuando partían o se intentaban fundamentar desde creencias religiosas. ¿Cuál es el resultado de todo este análisis? Y luego, si queréis que me detengan alguna cosa, voy bastante rápido, pues preciso. ¿Cuál es el resultado de este análisis? Bueno, pues una mejor narración, una mejor explicación. Taylor lo que quiere es ir en contra, y en este sentido la formulación es exactamente igual a la de la ética de la autenticidad, a la que hacen la ética de la autenticidad, ¿no? El peligro es coger la modernidad en bloque y defenderla o atacarla, sin ser capaces de diferenciar dentro de la modernidad lo que han sido grandes logros que tenemos que preservar, que tenemos que cuidar, que tenemos que proteger, de aquello que son realmente peligros y amenazas que tenemos que evitar. Y la conclusión de Taylor es que al final la afirmación de la vida corriente ha producido una secularización moral que ha sido positiva porque nos ha permitido entrar en el discurso y en la universalidad, en el discurso de los derechos humanos universales, en el de la justicia y en las demandas de justicia y benevolencia universal. Por lo tanto, es un gran mérito y un gran logro. Pero esto no se debe de confundir, esta secularización moral no se debe de confundir en ningún caso con la secularización de la conciencia, es decir, con la eliminación de la religión, con la secularización de las conciencias, con que los individuos dejen de creer o ya no tengan derecho a creer, ni con la secularización de la sociedad, porque si la sociedad o la esfera pública es laica, los individuos que transitan y que conforman esa esfera pública no son laicos, sino que tienen sus propias creencias y convicciones. A este análisis, que es el que realiza en este texto, Taylor va a seguir profundizando y va a añadirle otros en libros sucesivos, en obras sucesivas, y conectando otra vez con lo que ella había planteado en las fuentes del yo. Hace el análisis del desencantamiento del mundo moderno para mostrar que el desencantamiento del mundo moderno lo que muestra es la secularización científica y epistemológica, y que también es un gran logro, porque ha permitido los estudios laicos, ha permitido el avance del conocimiento, ha permitido la libertad de interpretación, la libertad de conciencia, la libertad de cátedra, la libertad de estudios, la libertad de interpretación, y por lo tanto es el avance del conocimiento que es absolutamente positivo para él. El orden moral, cuando analiza el orden moral moderno, esto lo hace en imaginarios sociales modernos, lo hace a través de tres facetas, tres imaginarios sociales que para él configuran el orden moral moderno, que es la economía del mercado, la esfera pública y la soberanía popular. Pues para él esto ha permitido la secularización política e institucional, y es algo muy positivo porque lleva al ideal de la laicidad. Y cuando hace el análisis del efecto Nova, lo que muestra es una tendencia hacia la secularización de la trascendencia, como precisamente a raíz de la teoría clásica de la secularización se produce un desencantamiento, y con ese desencantamiento se pierden significados, valores que estaban explícitos, que daban sentido y que fundamentaban nuestras vidas. Y a la hora de hacer esa revuelta inmanente, al no intentar, al no ser capaz de justificar o legitimar o encontrar ese plus de significatividad y de valor necesario para la vida humana, más allá de la trascendencia vinculado solo a la inmanencia, lo que se produce es una eclosión de nuevas espiritualidades, formas híbridas de religiosidad, nuevas formas religiosas, nuevas formas espirituales, nuevas visiones, cosmovisiones, y para él todo eso también es positivo, porque supone la secularización de la trascendencia, supone precisamente la pluralidad, no solo de la religión, sino de la conciencia, ¿no? Y además es algo tan positivo que para él lleva precisamente al diálogo y al respeto fundamental para el mantenimiento de la sociedad. En cualquiera de los casos, estas secularizaciones, la secularización científica y epistemológica, la secularización moral, la secularización política e institucional, la secularización de la trascendencia, ninguna de ellas implica ni la secularización de la conciencia ni la secularización de la sociedad.
Y esto es lo que Taylor intenta defender, precisamente. Fijaros, este es el esquema del texto. Aquí está recogido de forma muy sintética las líneas fundamentales del texto. A mí me gustaría, porque creo que voy más o menos bien de tiempo, ¿no? Me gustaría llamar la atención sobre algunas ideas que para mí son especialmente interesantes y que me ayudan a pensar, repensar y a plantear las cosas, y yo las destaco ahora por si pueden iniciar el diálogo y si pueden resultaros relevantes. Por un lado, es esta idea que señalé en la peculiaridad, en la curiosidad del texto, de que la argumentación sigue siendo secular, sigue siendo laica, porque la argumentación, aunque introduce creencias, esas creencias no funcionan como premisas. Y esto es fundamental. Una cosa es que alguien no pueda estar de acuerdo con una creencia y otra cosa es que no pueda entender el razonamiento que surge con una motivación en una creencia. Y el razonamiento puede ser totalmente laico. Y en este caso la argumentación es laica, pese a que tenemos en el texto un montón de creencias religiosas que lo que hacen es explicitar el compromiso del autor. Pero esto no le resta ni rigor ni validez a la argumentación. Luego, otra idea que me encanta es lo de la historia de sustracción. Yo reconozco que es una idea que aparece en los textos de Taylor desde muy al principio, porque en las fuentes del yo ya habla también de las historias de sustracción, y yo tardé mucho en darme cuenta de la importancia que tenía esta idea y del papel que jugaba esta idea dentro de la filosofía de Taylor. Y cuando entiendes lo que él quiere decir con esto de las historias de sustracción, comprendes y te das cuenta de que efectivamente nosotros heredamos una serie de visiones y de cosmovisiones que tendemos a aceptar de forma totalmente acrítica. Nos cuentan una historia que nosotros asumimos y entendemos de forma crítica y nos quedamos súper tranquilos y súper con ella, las asimilamos sin ningún tipo de problema. Y estas historias de sustracción, como dice Taylor, la mayoría de las veces son explicaciones reduccionistas, que no dan cuenta de cómo son las cosas. Y él lo que reclama es la historicidad, precisamente, para comprobar la evolución del pensamiento. No intentar eliminar algo y decir, no, esto es cosa del pasado y ya lo echamos atrás y nosotros estamos en otro punto. No, no, es que el punto al que nosotros llegamos es precisamente gracias a ese pasado y a esa evolución del pasado. Y fijaros que yo, en este caso, siempre hago un ejemplo. Mirad cómo se valoran o cómo se interpretan dos facetas culturales tan diferentes y tan vinculadas cuando nos vamos a la prehistoria. Pensad en la valoración que se hacen de los petroglifos y del arte rupestre como en primeras manifestaciones artísticas del ser humano que van a evolucionar y van a llevarnos al arte, al gran arte, a lo que nosotros hoy en día hemos llegado a concebir y entender y a ser capaces de hacer, y a esa expresividad artística que tenemos y que parece que es una de nuestras grandes riquezas, y cómo se valoran los restos que muchas veces están vinculados a estas mismas representaciones artísticas y que se considera que son síntomas de una espiritualidad, de una religiosidad incipiente, y sin embargo se tienden a ver de una forma peyorativa. Ahí estaba el origen de lo que luego fue un gran error. Muy curioso esta forma y esta diferente forma de valorar dos facetas culturales, y cuando las retrocedemos al pasado, de cómo se valoran y cómo se interpretan dos facetas culturales que aún por encima es que están súper ligadas desde el inicio, porque arte y religión siempre han sido expresiones y manifestaciones de una misma espiritualidad. Bueno, ahí lo dejo. Luego, este análisis y esta diferencia entre la afirmación de la vida corriente y la revuelta inmanente, no tanto por las expresiones en sí o el análisis, el contenido, sino por el análisis casi más formal, por la capacidad que tiene Taylor y que es brutal y que además la pone de manifiesto en muchísimos trabajos, de hacer análisis muy finos, que van muy al detalle y muy minuciosos para ser capaz precisamente de ver y de reconocer lo que es un avance y lo que es un logro, lo que es una evolución positiva y a dónde nos ha llevado y cómo hay que reclamarla, reivindicarla y protegerla de lo que se están, de las ideas que se están conectando y que se están vinculando y que son correlatos o corolarios que no son directamente necesarios, que se intentan asociar y se intentan vincular, pero que en realidad no hay esa conexión necesaria entre lo uno y lo otro.
Entonces, a mí esto también es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención de los análisis de Taylor. Este mismo tipo de análisis es el que realiza en la ética de la autenticidad, diferenciando lo que es el ideal de la autorrealización y de la autenticidad de las formas pervertidas del ideal de la autenticidad. Es el mismo análisis que hace en la política del reconocimiento, al ser capaz de diferenciar, por un lado, la política de la dignidad igualitaria y la política del reconocimiento de la diferencia, que intenta hacer converger hacia una síntesis para mostrar. Es el mismo análisis que intenta hacer también a la hora de diferenciar secularización de laicidad en el Estado y en la política. Es fantástico, o sea, una de las grandezas de los análisis de Taylor. Son análisis muy lúcidos, cuando los logras ver se plasman muy claramente y se ven de una forma muy lúcida. Y luego ya lo que es para mí de las cosas que más me pueden gustar es esta forma de comprender la secularización de una forma multidimensional, y realmente aquí tengo que reconocer que esta forma de categorizar las cosas es más mía que de Taylor. Taylor sí habla en algunas ocasiones de que la secularización moral o la secularización de las instituciones no debe implicar la secularización de la sociedad. O sea, lo dice él explícitamente, no me lo saco yo de debajo de la manga, ni es una interpretación rebuscada, pero sí que a raíz de sus análisis y a raíz de este desencantamiento del mundo, Taylor en ese sentido es un poco desordenado en la explicación, entonces va y viene sobre las mismas ideas para sacar como, bueno, y a partir de hacer un trabajo yo de análisis, intenté buscarle un nombre que permitiese precisamente identificar cuáles son esas facetas, ¿no? Entonces, lo que tenemos esas dimensiones de la secularización, y si entendemos la secularización de una forma muy, muy simple, como viniendo del término original de secular, de saeculorum, de este siglo, lo que tenemos es la separación de ciertas esferas y de ciertas facetas y de ciertas dimensiones, ámbitos de la vida humana que no pueden fundamentarse en otros tiempos más que en este, o en otras nociones que estén más allá, hacia lo sagrado y no lo profano. Y entonces sí, claro, hay toda una serie de secularizaciones que son necesarias, que se han venido produciendo, que tienen un gran valor porque nos han permitido grandes desarrollos y han conseguido grandes logros, pero esa secularización científica y epistemológica que nos da la libertad de pensamiento, la libertad de estudio, la libertad de interpretación, esa secularización moral que nos permite extender los valores a una forma universal, o con esa pretensión de universalidad, esa secularización política e institucional que no permite la vinculación del Estado con una confesión determinada porque haría a los de las otras confesiones ciudadanos de segunda clase, o esa secularización de la trascendencia como una visión positiva de esa pluralización, de esas búsquedas de significados de los individuos, no implican en ningún caso ni la secularización de la conciencia, no llevan al fin de la religión, ni tampoco a la importancia y a la función que la religión y las creencias religiosas siguen ocupando en la sociedad. Porque, como decía antes, la esfera pública puede ser laica, pero los individuos que transitan esa esfera pública son creyentes o no creyentes, o tienen diferentes tipos de cosmovisiones, pero sus creencias también deben de manifestarse y deben de reflejarse en la sociedad que ayudan a construir. Por mi parte, creo que lo dejo hasta aquí. No sé si queréis que mantenga esta diapositiva o dejo de compartir la pantalla. Guillermo, lo que tú me digas. Me parece que ya está, cualquier cosa vuelves a compartir si hace falta, funciona bien, así le damos el lugar a... Bueno, muchas gracias Sonia, clarísima tu exposición y la gráfica también, y sin más, la palabra para Estefan y el primer comentario. Gracias, Guillermo. ¿Se escucha? Primero la pregunta de rigor. Perfecto. Bien. Muchas gracias, Guillermo, y Juan por el espacio y la invitación. Y muchas gracias, Sonia, por la exposición. Ha sido clara, es realmente muy, muy útil. Alguien que se ha tomado el trabajo de coser las distintas trayectorias de un pensador como Charles Taylor, que estuvo desde hace décadas, está ahí en las primeras planas de las discusiones filosóficas en Occidente, y es bastante sinuoso en su pensamiento, y uno se lo encuentra en un lado, en el otro. Como vos dijiste, viniste a la Universidad de Lanús en los años 90 y te dijeron, no, pero esto ya no se discute más.
Primero un pequeño comentario, que el texto que han elegido me pareció interesantísimo. Realmente la condición de bisagra lo hace muy rico. Una cosa que me hizo acordar en relación con los años 90 y la reaparición del problema de la religión para pensar la política y la moral. En el mismo año que da la conferencia publica Gianni Vattimo, que en Argentina tiene un poquito más de buena fama, por ahí por ser italiano, no sabemos. Y acá lo que viene de Roma en general se lo toma más simpatía, por tradición. Hace un giro muy similar, de ser un pensador del pensamiento débil, de la deconstrucción, ligado a, no de la deconstrucción, pero sí ligado al pensamiento contemporáneo más disolvente y antiesencialista. Hace un giro en ese mismo año, si no me estoy equivocando y mi Google no me engaña, publica Creer que se cree, que hace un giro y sigue una línea a partir de ahí en la que identifica el pensamiento, le da un nuevo lugar al pensamiento débil, como lo llama él, y lo interpreta también en una especie de filosofía de la historia, como una nueva vuelta del cristianismo y específicamente, dice, del catolicismo en el mundo. La historia lo digo mal y pronto, la historia del catolicismo, la historia del cristianismo entendido de una forma más amplia, él la asocia a la metafísica del pensamiento débil, de la deconstrucción de las categorías sustanciales de la metafísica. Me parece que Taylor hace algo similar. Le da una vuelta de gato a su pensamiento, incluye el problema de la religión en una línea que ya venía trayendo de antes. Así que celebro tu referencia a los años 90 y en la Argentina. Yo pensé algunas cosas, preguntarte que me surgen del texto, que me gustaría que nos cuentes más. Le haría una especialista como sos vos de Taylor. Y en función de tu exposición, de mi lista de preguntas y de dudas, elegí dos. Una, sigo tu estructura misma de la exposición, que enfatizaste un momento ligado a la argumentación, a la forma de la argumentación, y un momento ligado, si se quiere, a los resultados de la argumentación, o a las conclusiones que saca. Tengo una pregunta de cada uno de los dos conjuntos. Respecto de la argumentación, yo sentí en el texto que había algo así, igual que en Vattimo, como una filosofía de la historia. La productividad que tiene su argumento es poner a los fenómenos en una evolución, como decís vos, en el cual cada etapa va superando a la anterior y dejando algo que se puede recuperar. Muy hegeliano el movimiento en ese punto, una especie de fenomenología, con figuras del espíritu que van generando una línea casi de una evolución. La palabra la usaste vos, que cada uno va aportando algo más a la historia. Que en este caso sería, y aquí yo sí me parece que es una premisa en algún sentido, la historia de la realización del Evangelio en este texto. Y el momento que él llama de humillación, de que en esa historia de realización del Evangelio, un momento imprescindible fue, lo cumplieron los que atacaron a quien debía llevar adelante tal programa, que es la Iglesia. ¿No? Mi pregunta es, en ese punto, suponiendo que las estaciones son la cristiandad, como la llama él, a la identificación entre el programa del Evangelio y una institución determinada,
la afirmación de la vida cotidiana, que uno se imagina con la aparición del protestantismo, por las referencias que da en el texto, y la revuelta inmanente, que de alguna forma echa a perder los buenos frutos que había traído el momento 2 al desidentificar el programa del Evangelio con una forma social determinada. Mi pregunta es, ¿por qué, si hay una necesidad conceptual en el paso de 2 a 3? O sea, ¿por qué es necesaria la revuelta inmanente? ¿Por qué? La afirmación de la vida cotidiana es algo que él en el texto dice que necesariamente termina en la violencia a la que lleva una sociedad sin apertura a la trascendencia. No explica él, y te pregunto si a vos te parece que no lo explica porque no lo puede explicar, porque no lo quiere explicar, o es una mala lectura que yo estoy haciendo del texto. No explica, digo, o yo no lo veo, cuál es la necesidad del paso de la afirmación de la vida cotidiana, de la vida corriente, a la revuelta inmanente. ¿Por qué no se puede simplemente retroceder y quedarse en el momento protestante de esta, digamos, evolución, sin caer en Nietzsche, en los términos del texto? Eso respecto del hilo del argumento. Respecto de los resultados, que entiendo lo que puedo decir, que es muy interesante. Estuve chusmeando tus textos también un poquito, lo reconozco. Alguien me los pasó, no voy a decir quién. Me parece muy, muy representativo esta idea del efecto supernova, de la buena secularización en el sentido de la inclusión de la pluralidad de principios morales en una sociedad. El pluralismo, que parece ser el hilo conductor de su pensamiento. Entiendo que él dice, la modernidad católica es como una especie de intersección entre lo bueno del cristianismo y lo bueno de la modernidad. Algo así, lo estoy diciendo medio a lo bruto, pero yo lo entendí así. Lo bueno del cristianismo es la apertura a la trascendencia, que impide que el yo moderno se lleve todo por delante y termine siendo monolítico. Y lo bueno de la modernidad es que impide a una forma religiosa cerrar una sociedad y dejar afuera otro tipo de creencias. O sea, en el fondo, lo bueno de cada uno es que lo bueno de la modernidad es que le impide al catolicismo no ser pluralista. Y lo bueno del catolicismo es que le impide a la modernidad no ser yoica. O sea, al fin de cuentas, le impiden no ser pluralista. Es como una tensión que queda entre las dos fuerzas. Cada una le impide al otro cerrarse. Y de esa manera se produce la sociedad abierta a las diferencias. Te pido que me corrijan en todas las brutalidades que estoy diciendo si lo estoy leyendo mal. Ese es el primer pedido. Y el segundo es, entiendo la importancia de que no se secularice la sociedad por el valor colectivo que tiene la vida religiosa. En ese sentido, recupero la crítica, entre comillas, que le hace él a James en la conferencia que vos mencionaste. Recupera algunas cosas y después dice, pero el problema con James es que hace de la religión un asunto privado. Y de esa manera la sociedad abierta a la trascendencia puede llevar a una fragmentación exacerbada y perder el sentido de unidad de la sociedad. En ese punto, si yo lo entendí bien, la religiosidad o la apertura a la trascendencia, además de ponerle un freno a los nietzscheanos que se toman en serio la tarea del yo y la quieren llevar a cabo, además de poner ese freno, genera un sentido de pertenencia colectiva. Ahí voy a la siguiente pregunta.
¿cuál es la dimensión institucional que piensa Taylor para esta función colectiva de la religión? O sea, ¿qué es para Taylor? ¿Cuál es el estatuto de lo eclesiástico para Taylor? ¿Qué es una iglesia para él? ¿En qué sentido la iglesia, lo digo de otra manera, la trascendencia tiene su efecto en el mundo a la medida que aparece en determinados ámbitos? En la conciencia privada, en la vida pública, en la sociedad o en las instituciones. Hay una vieja tradición que algunos identifican, no todos, con el catolicismo, que dice que esa mediación ocurre eminentemente en una institución que es la iglesia, que por tradición lleva ese programa, como lo llama él en este texto, el programa de la mediación de lo trascendente en la tierra. Y autores incluso como Congar, que él mismo recupera por haberse peleado con los antimodernistas en el Concilio Vaticano II, digamos, tiene una reflexión sobre la iglesia bastante profunda respecto del papel de la iglesia, de ser el lugar donde ocurre la presencia de lo trascendente, de ser quien lleva adelante el programa. Yo entiendo que obviamente va de suyo que Taylor no considera que hay una institución que tiene que llevar adelante este programa del Evangelio, y que no puede haber una iglesia, porque obviamente la columna vertebral de su pensamiento es en plural. Dado que, supongo que él no considera que hay una iglesia, ¿qué es una iglesia para Taylor? Si es que tiene sentido preguntarle eso. Y me callo la boca un poquito. Vale decir no se entendió la pregunta. El famoso me repite la pregunta. No, la he entendido y creo que la he entendido y creo que la puedo contestar incluso. No, pero no sé si, Guillermo, si voy contestando o das paso a Sí, por favor. Comienza respondiéndole a Esteban y después reunimos un conjunto de preguntas para una segunda vuelta. Vale, voy con la primera, en la que me hablabas de esa necesidad del paso 2 al 3, de cómo pasamos de la afirmación de la vida cotidiana a la revuelta innecesaria y si es necesario o no. Mira, has hecho una reflexión que sí que es totalmente acertada, ¿no? Que es esa idea de que de alguna forma intenta establecer una filosofía de la historia. Voy a decirte que sí, pero con matices. Fíjate que Taylor, la formación inicial es en historia. Taylor es el licenciado en historia y después cuando cuando termina la licenciatura se va a Oxford con una beca a estudiar un máster como de estudios mixtos entre historia, filosofía y economía. Y además, bueno, pues si no lo sabéis, pero tiene una época en la que participa en la política de forma activa, se presenta dentro del nuevo Partido Democrático de Quebec a las elecciones por 4 años, estas cosas. Bueno. No es hasta que empieza ese máster mixto en filosofía, economía y política cuando empieza a estudiar filosofía y cuando se encuentra justamente con Hegel, al que has mencionado y que por supuesto tiene una importancia brutal y vemos que tiene un libro dedicado a Hegel. Y efectivamente no se trata tanto de hacer una filosofía de la historia como hacer una reflexión filosófica históricamente informada. Esa es la expresión que el propio Taylor utiliza en repetidas ocasiones y que es lo que dice que intenta hacer tanto en las fuentes del yo como en la era secular. Una reflexión filosófica históricamente informada, fundamentada en lo que en la historia ha ocurrido, pero sin llegar a hacer una filosofía de la historia, o sí una filosofía de la historia siempre y cuando no la asociemos totalmente a la filosofía hegeliana, porque precisamente en la historia de Hegel, y por el movimiento dialéctico y por la dinámica de dialéctica, esa historia siempre implica una evolución a mejor, y Taylor no dice que sea una evolución a mejor. Entonces no hay ese progreso de que sea a mejor. Él lo que quiere mostrar es el desarrollo de esas líneas de pensamiento y de cómo llegamos aquí a partir de cosas previas y de anteriores. Por eso,
por qué cuando dices no es necesario, o cómo es necesario, o por qué es necesario el paso de la afirmación de la vida corriente a la revuelta inmanente. Taylor no dice que sea necesario, dice que se ha producido, no que es necesario. Ese es el peligro, esa es la amenaza, y es precisamente el no darnos cuenta de la diferencia que hay entre afirmar la vida corriente, promover una secularización universal para que efectivamente ninguna visión sea la hegemónica y ninguna visión intente fundamentar la universalidad, y llegar de ahí a negar la trascendencia o no permitir ninguna noción, ningún significado que quede vinculado a la trascendencia. Por lo tanto, no es que sea necesario el paso de 2 a 3, es que lo que dice es que se produce y que es ahí donde hay que ver y apartar lo que es positivo de lo que está suponiendo una amenaza para intentar mitigar los efectos. Por eso te digo que está muy bien, pero no pensemos en una filosofía de la historia como una filosofía siempre del progreso, porque en lo que dice precisamente es que siempre en esta evolución de las ideas, y sí, es una evolución, es una transformación de las ideas, hay logros y hay grandes pérdidas. Y hay logros que hay que mantener y hay pérdidas, y ahí entraríamos en que algunas se podrán recuperar y otras no. Entonces, creo que esa pregunta más o menos debo de haberla respondido, si no, pues me insistes y yo insisto. Y respecto a la segunda, a ver, esta es más compleja, ¿no? Respecto al efecto nova, la pluralidad espiritual, esa tensión, es verdad que al final del libro, cuando dices, bueno, una modernidad católica, él realmente lo que intenta es, obviamente lo que hace es lo que yo he mostrado aquí, que es el análisis filosófico de esa argumentación, ¿vale? O sea, esa estructura y esas pautas que yo he señalado. Obviamente he eliminado, dejado a un lado muchos otros comentarios y muchas otras expresiones, pero en realidad, al final, si tenemos en cuenta que está dentro de un auditorio cristiano, que le están dando un premio marianista, realmente lo que él quiere es mostrarle a ese auditorio que efectivamente en la modernidad sigue existiendo un catolicismo, porque gran parte de los valores, de los significados y que consideramos grandes méritos de la modernidad tienen un origen y tienen una procedencia religiosa, y que la religión cristiana ha ayudado mucho en el fomento precisamente de esos valores. Por lo tanto, sí, estamos en una modernidad católica porque lo que está haciendo es rastrear precisamente los orígenes y la influencia del catolicismo a la hora de crear esta cultura y a la hora de conformar esta cultura. Y claro, es una modernidad católica porque efectivamente, ¿qué nos da el catolicismo? El catolicismo nos permite esa apertura a la trascendencia, esa forma de justificar ciertas motivaciones personales con significados mucho más profundos que lo que una justificación puramente inmanente o basada en términos inmanentes a lo mejor nos lo pueda dar. Eso por un lado, ¿no? Y efectivamente esa modernidad lo que hace es restringir y no permitir que ninguna confesión religiosa, ninguna religión, ninguna cosmovisión, ninguna metafísica, ninguna ideología sea la que legitime y justifique el porqué de la universalidad de esos valores. Entonces, esto todo, vale, bien, yo creo que perfecto, o sea, el análisis que estabas haciendo y la reflexión es totalmente acertada. Y pregunta si lo llevas a cuál es efectivamente o por qué no vamos a la secularización de la sociedad, o qué significa la Iglesia para Taylor, o cuál es la función que esa Iglesia tiene vinculada a la institución, ¿no? Entonces, la respuesta es, y vamos como por pasos. Por un lado, sabrás, porque además ya has dicho que has estado ahí viendo otros textos y demás, que en Variedades de la religión hoy, en el texto de las conferencias Gifford del 2002, que está vinculado a James, que lo has dicho muy bien, o sea, lo que él hace es criticarle a James precisamente el que no es capaz de ver el valor que tiene la religión vinculada a la colectividad, y el valor que todavía tiene la religión, la función que cumple como vínculo social, como lazo social, como identificación de una comunidad. Y efectivamente le echa en cara a James eso que se ha quedado en una religión, en una devoción, en una práctica espiritual, que además se le analiza en otros textos de dónde viene todo esto, ¿no? Y que está vinculado también a la idea de la autorrealización y demás. Bueno, no me voy por los cerros de Úbeda, me quedo en la pregunta. Entonces le hace esa crítica y él establece
una nueva visión para explicar precisamente ese vínculo entre sujeto, religión y Estado. Y lo establece a través de Durkheim y de 3 modelos que él llama, por un lado, el paleo-durkheimiano, el neo-durkheimiano y el post-durkheimiano. Y lo que intenta mostrar es que en la sociedad actual, en la actualidad, aunque hay una prevalencia del modelo post-durkheimiano, los anteriores todavía siguen estando y todavía siguen operando. Quizás el tercer modelo sea el hegemónico, pero los primeros siguen funcionando. Y muy rápido, ¿en qué consiste en cada uno? En el primero, en el modelo paleo-durkheimiano, lo que se produce es una identificación entre el sujeto, religión y política. Esa plena identificación hace que se legitime la función política. A raíz del surgimiento de los estados modernos y de nuevas formas de legitimación institucional, jurídica, política, institucional, el vínculo política, religión, o sea, el vínculo Estado-religión se disuelve, pero sigue estando mediatizado por el sujeto. El sujeto sigue estando vinculado a una religión en la que todavía sirve para formar una identidad, una noción de comunidad, y esa identidad de algún modo se vuelve a vincular a un Estado. Y en el modelo post-durkheimiano es el que corresponde al efecto nova y a la eclosión de las múltiples espiritualidades. Ahí es donde dice que el vínculo se disuelve y se hace mucho menos evidente, pero aún así sigue formando y sigue funcionando. ¿Y cómo sigue funcionando? Pues precisamente por esto que estabas diciendo. ¿Cuál es la religión y cuál es la función de la Iglesia? Para Taylor, la Iglesia es comunidad, fundamentalmente. Y el yo, la identidad personal, se construye siempre a través de la comunidad. Por lo tanto, el que tú tengas una religión, el que tú estés vinculado a una iglesia, conforma parte de tu identidad. Y cuando yo decía que esto es una de las cosas que a mí también me fascina, me encanta, que es el modelo de laicidad que él expone y está en el texto en controversia con Habermas, el que os mostraba del poder de la religión en la esfera pública, y es la controversia con Habermas. Habermas, que también es uno de los que se habían en un primer momento vinculado a la teoría clásica de la secularización y que decía que había que privatizar la religión, ¿no? Dejarla restringida a un ámbito puramente privado, con todo el debate que hay en la década de los 90, que yo creo que es que todos volvieron al tema de la religión y todos volvieron a preocuparse porque precisamente lo que la idea que se había formado se queda totalmente falseada. Pues en la década de los 90 Habermas también comienza a cambiar, y más después en el 2000 cuando inicia el diálogo en torno a la secularización con Ratzinger. Claro, lo que dice Habermas, voy a explicar muy breve Habermas, pero para que se entienda la contraposición con Taylor, la postura de Taylor, que es algo que me interesa. Lo que dice Habermas al final es, bueno, pues sí, parece que la religión sigue teniendo y sigue arrojando contenidos importantes de verdad, o verdades a las que de otra forma a lo mejor puede ser más o menos difícil acceder. Entonces, bueno, quizás deberíamos de permitir que esas creencias entrasen en el discurso, en la opinión pública, pero ojo, con un requisito, que es el requisito de la traducción, que cada uno sea capaz de argumentar eliminando todos esos presupuestos que pueden quedar vinculados a una religión, a una metafísica, además. Porque en la esfera pública el individuo debe mantener un lenguaje oficial y el lenguaje oficial debe ser neutral. Entonces se acerca mucho a algo así como lo que Rawls llama el consenso por entrecruzamiento, ¿no? Bueno, vamos a ponernos de acuerdo en 4 puntos sin importarnos cuáles sean las convicciones, las visiones comprensivas del bien que hay detrás y que cada uno asume. ¿Qué dice Taylor? Que esto es algo que no se puede pedir, que el individuo es individuo porque es indivisible y que el individuo cuando sale por la puerta de su casa y entra en la esfera pública no deja de tener sus creencias consigo, no deja las creencias como una mochila que deja en su casa y que dice, bueno, ahora salgo fuera y me voy sin mis creencias. Por lo tanto, el individuo no es el que debe de ser responsable de esa traducción, el individuo dentro de la esfera pública tiene que poder tener derecho a expresar sus convicciones, sus creencias, sus valores, sus significados, sus formas de vivir, de coexistir, de su parecer. Y por lo tanto, si dentro de una sociedad
hay un grupo religioso que sostiene una serie de valores, esos valores también se tienen que ver plasmados en la institución. O sea, sí, en el Estado, en la política. Ahora, es el Estado el que tiene que hacer esa traducción, el que tiene que, cuando lo lleva a un ámbito jurídico, neutralizar el discurso para no permitir fundamentaciones que vengan ni de religiones, ni de cosmovisiones, ni de metafísicas. Por lo tanto, ¿la Iglesia qué es? La Iglesia es comunidad en la que se construye la identidad, porque esta es una de las tesis fuertes de Taylor, que el yo no es un individuo solitario, aislado, un átomo. El yo está siempre en relación con el otro y le constituye su carácter dialógico. La comunidad tiene una parte muy importante dentro de la construcción de la identidad y de la construcción personal. Si la comunidad, si la iglesia es comunidad y si el individuo se forma en esa comunidad, esos valores que están dentro de la comunidad, que ayudan al vínculo y al lazo social, esos valores también se reflejan en el discurso público y en la esfera pública. Y deben manifestarse. Eso es la defensa que hace Taylor. De ahí que al final, para él, ese efecto nova y esa pluralidad, no solo de religiones, sino de formas de espiritualidad, de formas híbridas de religión, y ahí empieza a hablar de todas las cosas que ocurren, ¿no? Aquellos que rezan pero no creen, pero van y rezan, aquellos que se declaran creyentes pero no son practicantes, aquellos que se vinculan y que hibridan dos religiones, y que en medio de todo eso para él es una enorme riqueza, porque permite precisamente el comprender que hay una gran pluralidad de formas, de visiones, de formas de acercarse a la trascendencia, de visiones de lo que supone un bien, y permite el diálogo, el enriquecimiento y sobre todo el respeto. Espero haberte contestado. También me puedes decir que no. Por completo. Muchísimas gracias. Clarísimas las respuestas, Sonia. Te agradezco mucho. Buenísimo. Sí, muchísimas gracias, Sonia. Muy clara y precisas y extensas las respuestas. Empezamos con recolectando algunas otras preguntas. Ahí vi que Mauro tiene la mano levantada. Mauro, ¿puedes abrir el micrófono? Sí, gracias, Guillermo. Bueno, felicitaciones, Sonia, gracias por la exposición, me pareció muy buena. Voy a hacer una pregunta que son dos, o dos que son una, pero antes dos elogios. Uno porque, como creo que ya lo dijo Esteban hace un rato, me pareció muy buena leyendo el texto, leyendo el tuyo, que circularon del capítulo de tu libro, me pareció un logro el haber esquematizado de esa manera los contenidos, especialmente de Secular Age, porque todos los que alguna vez lo leímos sabemos que eso no es fácil de seguir. Se pierde, de repente hay un capítulo que dice otra cosa que no tiene nada que ver, entonces el haberlo reducido a líneas tan claras me parece todo un éxito. Y el segundo es, que me pareció especialmente importante a mí, por los temas que a mí me interesan, felicito por haber recogido y mantenido constante la referencia a esta idea del principio de best account, que él, hasta donde yo recuerdo, lo menciona con ese nombre solo una vez en Secular Age y nunca más, pero coincido con vos, es que es el criterio, el método de alguna manera que sigue y que aplica en todas sus otras obras, con lo cual me parece fundamental tener presente eso y me alegra mucho que vos también lo veas así. Ahora, mis preguntas, y como digo, quizás la misma en dos niveles. La pregunta es, si no te parece que hay alguna tensión entre esta actitud que él describe acá en Modernidad Católica, pero también en Edad Secular y también en otros textos, esta idea de la multiplicidad de líneas en las que se puede reconocer y que la tarea quizá principal sea el de discernir bienes y defectos, errores y aciertos, con, a nivel intelectual, a nivel teórico, el epílogo de Edad Secular, donde él de repente, para mi sorpresa, pero me puso contento, pero para mi sorpresa igual, dice, bueno, pero a fin de cuentas esto no contradice, sino que complementa la línea de interpretación de aquellos que dicen que, a grandes rasgos, la modernidad fue un problema que derivó de el rechazar algunas tesis realistas metafísicas clásicas. Entonces dice, bueno, esto que él llama la narración de la desviación intelectual, ¿no?
Entonces aquellos que básicamente, que sería a grandes rasgos antimoderna, pero la idea de, mira, una vez que abandonamos el realismo y empezamos con el nominalismo, el fideísmo, eso eventualmente da lugar a la racionalidad instrumental y ahí medio que se fue todo el diablo. Bueno, esa línea intelectual de repente él dice, bueno, me simpatiza y creo que lo que yo estoy diciendo de la reforma es complementario con eso. La pregunta entonces sería, ¿vos creés que eso efectivamente cierra como interpretación integrada o que simplemente es una especie de concesión más bien polite? Bueno, me llevo bien con todos estos muchachos y no quiero pelearme, pero que no sé si en el fondo teóricamente es coherente, son coherentes las dos explicaciones. Y no sé si entendí la pregunta. ¿Sí? Y la otra, que de alguna manera, insisto, es lo mismo, pero en el plano quizá más político. También te pregunto si te parece que hay una tensión o que se logra resolver entre la actitud que adopta en multiculturalismo, que también lo mencionaste al principio de la exposición, y esta que adopta en las obras posteriores, especialmente de Edad Secular y las obras de los 2000, porque el multiculturalismo parecería muy claro que él, sin violar ciertas premisas fundamentales liberales de derechos básicos y demás, sí acepta que una comunidad cultural, política, pueda mantener y hasta imponer ciertas reglas generales. Pienso en el Quebec y el idioma francés, pero bueno, podrían ser otras. Y en estas últimas, con el elogio de la pluralidad religiosa y de que el Estado se mantenga en alguna medida, al menos no sea explícito respecto de sus adhesiones, parece desdecirse de eso que afirmaba el multiculturalismo. Que de hecho también lo hace en la práctica, cuando él en Quebec forma parte de la comisión, perdón, en Canadá forma parte de la comisión Bouchard-Taylor, ¿no? También recomienda eso, dice, bueno, que la Corte Suprema no tenga un crucifijo, porque, bueno, ¿ves ahí que hay un cambio o crees que es de alguna manera integrable todas esas diferentes posiciones? Que, de nuevo, es la misma pregunta, pero respecto a la política. No, no es la misma pregunta, pero me parecen las dos muy interesantes. Déjame hacerte una precisión antes de entrar en responderte. Dices que el principio de best account, que lo citas solo una vez en la era secular, pero es que el principio de best account está ya en las fuentes del yo y está en los artículos anteriores, porque en realidad viene de esa filosofía que no se conoce, de esos primeros años en los que él hace la defensa de la hermenéutica y de cómo es precisamente la necesidad de en las ciencias humanas introducir una perspectiva hermenéutica. Entonces, en realidad es algo que él lo deja ahí como apuntado, está ya en las fuentes del yo, ¿eh? Y fíjate, o sea, 1989 y 2007, que en la era... Perdón que interrumpa. No, yo me refería a fuente de yo, no sé si lo dije mal. No recordaba, si me decís que sí, mejor, pero no recordaba que estuviera además explícito en edad secular. Sí, me acuerdo que está en fuente del yo. Está en la introducción de las dos y las dos responden a lo mismo y los dos tienen fundamento en los textos anteriores. Sobre todo yo siempre digo que para entender a Taylor hay que conocer sus philosophical papers de 1985, que son fundamentales y que es donde se pone un poco más de manifiesto y se evidencia toda esa perspectiva hermenéutica, ¿no? Pero ya está, era solo una precisión porque sí que dijiste en la era secular y que efectivamente están las fuentes de yo. Luego, voy. Me hablas de una tensión y por un lado me hablas del epígolo de la era secular y me hablas de si no se contradice al final al mostrar que, bueno, que simpatiza de alguna forma. A mí me ocurrió lo mismo, exactamente lo mismo con las fuentes del yo. Con la era secular ya no me pasó porque creo que ya estaba acostumbrada a Taylor. Entonces, realmente yo no lo veo como una cosa de ser políticamente correcto ni nada, sino que como lo interpreto y lo he llegado a asumir como parte de la característica de lo que él siempre dice, de que para entender exactamente un fenómeno y ser capaz de establecer todas las casuísticas, toda la causalidad, todos los movimientos que convergen y que realmente terminan retroalimentando un fenómeno, es muy complejo. Entonces, yo creo que ahí lo que está haciendo es, de alguna forma, desde esas metafísicas clásicas, está intentando rescatar parte de eso, del valor que él tenía, igual, del valor que tenían, igual que cuando hace la crítica a la epistemología del fundacionalismo del descartesiano, también después al final le da un chance, le da una mínima de realmente lo bueno que ha tenido eso y de lo que nos ha permitido eso
al hacer las representaciones interiores y al situar los sentimientos y los valores dentro de la subjetividad. Entonces yo no lo veo tanto como una tensión, sino que lo veo más como una característica de Taylor que siempre está ahí entre diferentes corrientes intentando coger lo mejor de cada una de ellas y sin ser realmente crítico, radical con ninguna, para no formar la imagen de que esto es culpa de esto. Y esos vínculos y esas conexiones causales que él intenta siempre, en ese sentido es como muy titubeante y va siempre como con pies de plomo, criticando todo, pero revertiendo y dándole valor a cada uno, a cada paso. Entonces, yo creo que es una característica del pensamiento y no tanto una tensión. Y respecto a la otra tensión que me dices del multiculturalismo y de las últimas obras, es que no la hay. Es que es al contrario, es que las últimas obras y es que precisamente toda la defensa de la laicidad, de las prácticas de acomodamiento razonable, de las prácticas consultivas en Quebec, son una apuesta práctica de lo que él dice en el multiculturalismo y la política del reconocimiento. Lo que pasa es que yo creo que ese es el texto más conocido, más discutido y peor interpretado de Taylor. Yo no sé qué ha pasado con ese texto. Bueno, entiendo que los comentarios de Walther no ayudaron a interpretarlo correctamente. Y tú lo has dicho muy bien. Cuando él habla del multiculturalismo y la política del reconocimiento, él establece dos políticas diferentes y él muestra exactamente cómo surge una de la otra. Y es lo mismo que pasa en la revuelta inmanente y con la afirmación que dice surge justamente de esto, pero va a lo contrario. Y parece que va a lo contrario. Entonces, él, por un lado, habla de la política de la dignidad igualitaria. Esa política es la que se conformaría como el liberalismo. Y por el otro lado habla de la política del reconocimiento de la diferencia, que en gran parte es en lo que se basaron los comunitaristas para defender su propuesta. Él no apuesta por la política del reconocimiento de la diferencia. Él habla de la necesidad de hibridar estas dos políticas y buscar una solución media, que pasa por lo que él denomina la política de, lo estoy escribiendo mientras te lo digo porque la dificultad de mantener el orden y no decirlo mal, la política de la diferencia igualitaria, que es precisamente el intentar mostrar que efectivamente hay que reconocer ciertas diferencias, pero siempre para permitir la unidad y la totalidad, en busca de la unidad. Es buscar la unidad a través de la diferencia. Es diferencia a través de unidad, a través de la diferencia, efectivamente. Entonces, en esta forma de política de reconocimiento, que no es el reconocimiento de la diferencia sin restricciones, que no es comunitarismo, sino que es la reintroducción de valores y de nociones sustantivas dentro del liberalismo, de nociones sustantivas que están asociadas y vinculadas precisamente a la comunidad, al grupo, dentro del liberalismo. Dentro de esta propuesta hay y se permiten las prácticas de lo que él denomina acomodamiento razonable. Es decir, se permiten prácticas de acomodamiento, se permite el reconocimiento de la diferencia y el que se le dé ciertos valores o derechos añadidos para conseguir que todos estén y alcancen la misma canasta común de derechos. ¿Sí? Entonces, estas prácticas se permiten, pero ojo, que son prácticas de acomodamiento razonable. Es decir, esas prácticas y ese reconocimiento de la diferencia hay que argumentarlo, hay que justificarlo y hay que comprobar hasta qué punto efectivamente son necesarias. Y estas prácticas no son ilimitadas, sin restricciones, sino que tienen que atender a algo básico, que no pueden ir en ningún caso en contra de los principios institucionales, de los principios políticos que soportan el Estado democrático, liberal democrático. Y entonces, dentro de eso, dentro de que la neutralidad, además Taylor lo dice y lo dice de una forma súper clara y muy fuerte, muy potente, el Estado liberal democrático, por mucho que quiera ser neutro, nunca va a ser puramente neutral. Y nunca podrá ir en contra de los principios que lo sustentan a sí mismo. Por lo tanto, las prácticas de acomodamiento razonable tienen que permitirse dentro. Y entonces, cuando nosotros llegamos al caso de la religión, esto todo es política del reconocimiento. Pero cuando nosotros llegamos a la religión y a la laicidad, lo que tenemos es una aplicación práctica vinculado al hecho religioso y muy motivado precisamente por la circunstancialidad de Quebec.
Claro, es que Quebec Quebec era multicultural cuando todavía no se sabía lo que era la multiculturalidad. Y Taylor ya se crió y ya lo vivió de primera mano ahí, y lo vive en su propia familia, porque tiene parte de la familia que es anglófona, tiene otra parte que es francófona, tiene unos que son protestantes, tiene otros que son católicos, o sea que lo tiene todo en su propia familia y lo está viviendo. Entonces, ese libro que yo señalaba antes con Jocelyn McClure, además lo digo abiertamente, ese libro lo escribió Jocelyn McClure porque más claro no se puede ser, y Taylor no es claro precisamente. Ese libro es un ejemplo fabuloso de lo que es la política del reconocimiento. El libro tiene su origen en las prácticas, en una comisión consultiva para prácticas de acomodamiento precisamente vinculadas a la diferencia religiosa de Quebec. Y en esa comisión, tanto Jocelyn McClure como Taylor son especialistas y son analistas, son parte de los que hacen el análisis. Es fabuloso el análisis que hace de cosas muy concretas. Y entonces vas viendo cómo luego esto que es a nivel teórico, cuando se aplica en la práctica, la necesidad de ir al detalle y de ser minucioso. Y entonces no es una restricción sin límites, o sea, no es sin límites te doy todo lo que pidas, sino que razóname lo que pides, muéstrame hasta qué punto eso es importante, cómo te está socavando derechos que tienes y que son fundamentales y que de alguna forma no se ven reflejados por la mayoría, y yo te doy pábulo a eso. Y entonces esa defensa de la pluralidad, de la laicidad, diferenciándola de la secularización, de la laicidad como un principio político, como un ideal que debe mantener el Estado, esa defensa de la laicidad coincide totalmente con el pleno respeto a la pluralidad religiosa y a las prácticas de acomodamiento razonable propias de la política de la diferencia. Yo no lo veo, no sé si a lo mejor hay algo que se escapa tal, pero para mí no hay, en ese punto no hay tensión, es súper coherente. Muchas gracias por la respuesta. Nada. Bueno, muchas gracias, Sonia. Yo, si no hay otras consultas, te hago dos muy cortitas, una referida al texto de Taylor y otro referido a tu propio texto sobre Taylor. La primera sobre el texto de Taylor, sobre la modernidad católica, me llama la atención en el texto, leído un texto de 1996, una conferencia de 1996, cómo contiene una cantidad de ingredientes particularmente jesuíticos o ignacianos, desde las referencias al padre Ricci, incluso la imagen, ¿no?, de Ricci como nosotros somos los católicos del fin del siglo XX, principio del siglo XXI, están como un sacerdote jesuita en la China, ante esa soledad y ante esa vastedad y ante el desafío de detectar, que creo que es lo que hace Taylor, intenta por eso traer la imagen de Ricci, qué hay, cuáles son los elementos sobre los cuales se puede operar una evangelización en una cultura muy diferente. Parece un poco exagerado, ¿no? Porque al mismo tiempo dice que vivimos en una cultura que es católica, que es cristiana, ¿no? La modernidad es cristiana. Entonces, pero la imagen es muy fuerte y hay una referencia a la Contrarreforma casi como modelo de lo que hay que hacer. En ese punto, el texto, él dice algo, es una sola pregunta que referencia a los dos textos, al tuyo y al de Taylor. Él dice que los seres humanos tienen una inevitable tendencia a responder que hay algo más allá de la vida. Negarlo, asfixia, dice, ¿no? En la página 48. Entonces, y ahí lo conecto con la conclusión de tu propio libro, de tu propio trabajo de investigación sobre Taylor, donde le haces una crítica a Taylor, vinculado a lo que indicas algo así como una deriva hacia un personalismo comunitario de raíz cristiana, que tendría a ser una especie de humanismo excluyente, pero creyente, en vez de ser el humanismo exclusivo, ateo, que niega la trascendencia, este Taylor más religioso quizás, por lo que comentas ahí, tiende hacia ese lugar, ¿no? Tiende a que el lugar de la trascendencia es tan importante y los peligros de la inmanencia son tan grandes que
no hay casi nada positivo que no se derive de la trascendencia, y por lo tanto todo lo que viene de la inmanencia es negativo. Y ahí hay un punto que me parece quizás extraño, pero que conecta, aunque sea lejanamente, a Taylor con los grandes críticos de la inmanencia, como Eric Feigelin, del cual Esteban es especialista. Entonces, mi pregunta ahí es el lugar de la trascendencia, digo, lo que tú pusiste en tu conclusión, en tu libro, y leído a partir de esta conferencia, ¿lo sigues pensando así? ¿Crees que ese costado de Taylor, quizás por su propia lógica creyente, le pone un peso a la trascendencia demasiado elevado, y eso clausura algunas posibilidades de su propia propuesta de pluralismo? ¿O es algo que yo estoy viendo ahí un pequeño fantasma que no es tal, digamos? Ya. A ver, esto... Bueno, por una parte, sí, obviamente hay un contexto muy importante jesuítico. Fíjate que, aunque Taylor hace una valoración superpositiva de la reforma luterana, todavía es más positivo en su valoración de la contrarreforma y de la respuesta católica a la reforma luterana, ¿no? Y en este hacerse todavía, pues obviamente valora muy positivamente cómo el catolicismo fue capaz de responder a la situación, la reforma de las órdenes, y justamente ahí es donde nacen las grandes, muchas órdenes, entre ellas la de los jesuitas. Y yo no estoy segura, no te puedo decir si efectivamente él está más vinculado a los jesuitas, pero desde luego que tiene una gran simpatía por ellos, no hay lugar a duda, ¿no? Me dices, con esta tendencia, fíjate, ahí son las cosas, justo además has tocado lo que yo ahora mismo, la investigación en la que yo estoy, que comentábamos antes fuera de la grabación, ¿no? Con esa tendencia a algo que está más allá de la vida. A mí esta noción es una noción que me produce mucha fascinación. ¿Cómo la dice y cómo la cuenta Taylor? Porque en un primer momento, él lo que hace es, y ocurre también en las fuentes del yo, y en la ética de la autenticidad, en primer momento él lo que hace es mostrar cómo, si vaciamos el mundo de significados humanos, se pierden cosas fundamentales. Y cómo a través de la interioridad, de la subjetividad, del giro epistemológico, hemos llegado a creer que todos son valoraciones subjetivas arbitrariamente conferidas. Y entonces él, cuando lo habla en la ética de la autenticidad, que además esto también conectaba con lo que me comentaba antes Esteban, que en realidad la vertiente religiosa de Taylor está ahí desde el principio. Es verdad que a finales de los 90 como que vuelve a ella y empieza todo este giro, pero se puede apreciar desde el principio totalmente. Cuando él hace la ética de la autenticidad y defiende la auténtica autenticidad, dice que la auténtica autenticidad es aquella que tiene en cuenta tres exigencias fundamentales. La primera es el carácter dialógico del yo, la segunda es la necesidad y las exigencias derivados de los lazos sociales con los otros, y la tercera es la exigencia de algo que está más allá de nosotros. Y por lo tanto vincula y hace incluso algo que otros autores denominan como una ontología moral, porque de alguna forma los valores, los significados humanos, aunque surgen en la conciencia y en la subjetividad humana, estarían reflejando una estructura ontológica real, objetiva, algo que está más allá. Entonces, cuando él dice esa tendencia a algo que está más allá de la vida, habría que añadir entre paréntesis, de la vida meramente humana, ¿no? De nuestra vida, cuando él habla de ese algo que está más allá de la vida, aunque explicita cuál es su creencia particular, que obviamente es cristiano, en ese algo más allá de la vida permite muchas formas diferentes. Y entonces, en ese sentido es de una riqueza brutal, porque te permite conceptualizar ese más allá de diferentes formas, respetar las diferentes concepciones del más allá. Es fantástico. El problema es
que cuando él inicia, y de hecho llega un momento en el que, y decía, esto conecta con las cosas que estoy ahora, porque llega a hablar de que el sufrimiento y la muerte y nuestro deseo de necesidad, de significados, de algo que esté más allá, conecta con nuestra naturaleza como homo religiosus, la expresión que utiliza Mircea Eliade y que ha sido súper criticada, porque claro, si consideramos al ser humano como un animal, como un hombre religioso, ¿qué pasa con todos los ateos que no lo son? Entonces, claro, la noción de homo religiosus hay que revisarla, porque tiene que permitir más formas de espiritualidad, y el ateísmo también es una forma de espiritualidad. La cuestión es que cuando él hace este análisis de la trascendencia y permite la trascendencia, él coge y dice, bueno, hay que dejar de ver a la religión como si fuese el problema. Hay que ver esta pluralidad de espiritualidades, de cosmovisiones, de metafísicas, y ver que esto es una gran riqueza. Y entonces él coge y lo que habla es de algo que es maravilloso, insisto, tocas en los puntos en los que a mí me fascinan en estos momentos, ¿no? Que es el considerar la dinámica creencia-no creencia como diferentes formas de creencia. Es decir, el ser humano, y esto ya soy yo, ya hablo yo, el ser humano es crédulo, es creyente. Nos basamos la vida y nos pasamos la vida reseñando y justificando la naturaleza racional del ser humano, pero luego resulta que regimos nuestra vida por aquello en lo que creemos más que por aquello en lo que sabemos. El ser humano es creyente, conoce los límites del conocimiento, sabe hasta dónde puede conocer y hasta dónde no puede conocer, y sin embargo, cuando llega al límite del conocimiento, siente como esa inevitable de mirar al abismo y creer y conformar esa creencia. Entonces, cuando él empieza a hablar de esa pluralidad, permite y asocia la creencia y la increencia como diferentes formas de creencia. Y queda vinculada la creencia como creencia en la trascendencia y la increencia como creencia en la inmanencia. Son dos tipos diferentes de creencia y para él son igualmente valiosas, respetables, tienen que entrar igual en el discurso público. Lo que pasa es que después, cuando llega su momento de posicionarse, resulta que termina relegando y termina diciendo que la creencia en la trascendencia es muchísimo más significativa y rica que no la creencia en la inmanencia. Y esa es la crítica que yo le hago. Porque hasta el momento, durante el tiempo que está haciendo el análisis es brutal y te permite pensar precisamente en otras formas de creer en la trascendencia y otras formas de creer incluso en trascendencia dentro de la inmanencia, que esta es una línea que a mí me fascina. Trascendencia dentro de la inmanencia, de lo que desde aquí mismo podemos ver de la trascendencia, o de si hay una trascendencia dentro de la inmanencia, ¿no? Y a mí esto me gusta especialmente, o sea, me llama mucho la atención y me parece de una riqueza brutal. Pero es verdad que cuando llega al último paso, es como si su ser creyente le traicionase y termina relegando la increencia a formas degradadas. Y dices, hombre, si le estás criticando la Ilustración, que toma la creencia religiosa como una forma degradada de razón, ¿cómo puedes venir tú a hacer exactamente lo mismo cuando llegan el que defiende la creencia, la increencia o la creencia en la inmanencia? Entonces yo sí le sigo haciendo esa crítica, sí mantengo esa crítica, pero yo creo que es un paso final que hace y en el que ya explicita, y tampoco creo que haya que ser excesivamente, creo que ya fui más crítica con él, creo que en el momento de escribir el texto y demás ya era más crítica, ahora ya no creo que haya que tirar por tierra todo el trabajo que hace y todo el análisis que hace, porque al final realmente termina explicitando cuál es su convicción, que esto es lo que me pasó a mí con las fuentes del yo y con lo que le comentaba a Mauro. Yo cuando leí todas las fuentes del yo a mí me chifló, y cuando me encuentro en las las tres últimas páginas al final de todo, que dice que por tanto para el marco teísta para él es mucho más significativo, me dejó en las fuentes del yo. Y lo dice al final de todo, y dice, bueno, puesto que creo que el parte del discurso propio también se le debe al lector, basta decir, bueno, que el marco teísta y el marco providencial para mí es mucho más significativo que los demás. Y yo me quedo así, y dices, hombre, después de todo lo que has hecho, pero sí, está posicionándose y está dando cuál es su opinión al final, y eso no le resta legitimidad al análisis que hace, pero es como que realmente al final, como que cae en lo mismo que critica.
Clarísimo, Sonia, muchísimas gracias. Esteban, ¿quieres hacer un pequeño aporte? Un pequeño comentario al fin, a lo último de Sonia, que estuvo buenísimo. Una pista que yo veo en el texto es la referencia a Girard, de por qué abandona la inmanencia. Ahí hay una antropología del hombre y de la religión y de la figura de Cristo en el marco de una antropología filosófica importante. En el sentido de que la inmanencia no puede evitar estructuralmente terminar en violencia, o cuando, mejor dicho, cuando surge la violencia no la puede parar. Me generó mucha curiosidad la referencia a Girard en este texto, mucha. Sí, La referencia y lo que se aleja. Dice, no, me gusta mucho, pero lo del chivo expiatorio no tanto. bueno, porque lo que él hace justo en el artículo que es el siguiente, que es Notas sobre las fuentes de la violencia, y que lo que hace es, empieza justo desde un análisis de Girard, él lo que hace es mostrar que lo mismo que se le critica a la trascendencia, ¿no? A esa creencia, a esa religión, por esa idea de que la religión lleva a la violencia, a los fundamentalismos, al fanatismo y a todas estas cosas, él lo que muestra es que desde la inmanencia se ocurren las mismas cosas y que no es un fenómeno típico de la religión, sino que desde la ideología, desde la política, y lo que hace es un análisis histórico de diferentes formas de violencia, desde precisamente la imagen del chivo expiatorio de Girard, pero que luego va mostrando cómo en la Revolución Francesa, formas de violencia en la Revolución Francesa que no tenían nada que ver con la religión, sino todo lo contrario, y que llevan precisamente a eso. Entonces él ahí lo que hace un poco es equiparar, intentar salvar a esas críticas de la vinculación de religión, violencia, trascendencia, creencia en la trascendencia, fundamentalismos, para mostrar que esto es una tendencia que no tiene que ver propiamente con la religión, sino con lo que él denomina que son significados metafísicos de la vida, o sea, cuestiones que atienden a significados profundos de la vida humana. Y que toda ideología, toda metafísica, toda religión se ve amenazados por ellos por igual. Bueno, estamos en tiempo, lo que solemos hacer habitualmente. Si no hay más preguntas para Sonia, bueno, Sonia, agradecerte enormemente. No sé si quedó algo que quieras comentarnos. Y sí, me parece que te exprimimos bastante, ¿eh? Yo solo espero haberoslo hecho atractivo para que lo podáis llevar a vuestro ámbito, para que le podáis sacar jugo, para conocer así alguna cosilla más de Taylor y eso, algunas referencias a otros libros que a lo mejor os puedan resultar también más interesantes pues eso, por el ámbito del derecho y de lo que hablábamos de las ciencias jurídicas, ¿no? Y por mi parte, pues nada, muy agradecida. Bueno, muchísimas gracias a Esteban, también por haber preparado los comentarios, bueno, a todos los que intervinieron, Mauro especialmente. Hay una pequeña, bueno, no digo que sea una trampa, pero Mauro hizo su tesis doctoral sobre Taylor y McIntyre, así que también, digo, es de lo que se leyó completo, gran parte de lo de Taylor. Yo voy selectivo y uso guías, y tu libro, quiero decir que me ha sido particularmente fértil para poder orientar mis lecturas sobre Taylor, que es un mundo donde uno se puede perder, sobre todo para los que no somos del área de la filosofía. Es tan interesante como, ¿no?, como caminos que se van al infinito, y en eso quería comentar al final que la selección de estos textos, esta última traducción que salió de Trota, con tu introducción, la hace muy... hay algo que tú dices en tu libro, y creo que en la introducción también, que en algunos pequeños textos que no son ni las fuentes del yo, ni la era secular de Taylor, se encuentran condensadas de la mejor manera, de la manera más clara, algunas de sus premisas, de sus hipótesis, de sus reflexiones, de sus tendencias. Y yo encontré eso, y eso es algo muy, muy interesante, me parece. Así que bueno, felicitaciones también por tu investigación sobre Taylor, y muchísimas gracias por haber participado. Quiero dejar cerrada, hecha la presentación para el próximo evento que vamos a tener en junio, donde justamente Alejandro Pelfini, que está presente, y Mauro
Science. Alejandro va a exponer sobre algunos aspectos sobre aprendizaje colectivo, vulnerabilidad e interdependencia a partir de McIntyre, y los comentarios van a estar a cargo de Mauro. Así que los invitamos, esa va a ser una sesión ya presencial, a la que la vamos a transmitir por las vías telemáticas, como se dice en España, y esperamos poder contar con ustedes presenciales algunos, y a la distancia el resto. Bien. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, muchas gracias Sonia por tu tiempo, gracias Esteban, gracias a todos por estar, y estamos en contacto, ¿bien? Hasta luego.